Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Crítico de Yuru y Migue. Yo soy Yuru. Y yo soy Miguel, Y hoy vamos a hablar de la espiritualidad. la espiritualidad. Me da mucha risa porque es que estamos lidiando con grabar y entonces la espiritualidad va un poco de tranquilizarse, ¿no? Sí, exactamente, de tener un momento zen en medio del caos. ¿Viste cómo uno empieza a hablar de espiritualidad y empieza como a meter cosas de otras prácticas y tal, ¿no? Dijiste un momento zen, ¿no? Ujú. Dije tranquilidad, es decir, todo siempre está asociado como una suspensión de los sentidos, ¿no? Sí, queremos hablar de la espiritualidad, de hecho, desde ese lugar, no solamente asociado a las prácticas religiosas, sino creo que de alguna manera ya hemos tocado este tema en episodios previos, pero definitivamente la idea de espiritualidad en un sentido bastante amplio, no solamente vinculado a las prácticas religiosas, sino en general a cómo cada persona, cada ser descubre su modo de conectar, de vincular con una, llamémosle como una energía que le permita pues eh, sostenerse en la vida, ¿no? Llámese esto, qué sé yo, en una energía zen, una energía de tranquilidad, llámese a esto un ángel, un santo, lo que sea, pero es como una energía guía, ¿no? Una energía de canalización y sí, de guía. Me parece muy interesante cómo es un tema como complejo, ¿no? Pareciera complejo, pero que es constantemente está como atravesado por muchos lenguajes, ¿no? Como el lenguaje religioso, el lenguaje filosófico, el lenguaje también de muchas prácticas que son como muy del presente, ¿no? Pero que como te decía cuando estábamos haciendo como el brainstorming para hacer el podcast, ¿no? Como que siempre hay como una continuidad, como cosas que se van como transmitiendo constantemente, ¿no? Es una cosa como muy cultural, esa idea de que no estamos contentas con las cosas del mundo material, ¿no? O sea, tenemos como que inventarnos otras cosas, ¿no? Otras Ujú, ficciones. ujú. Eh, Claro, y esas ficciones de alguna manera materializarlas también, Materializarlas. ¿no? Es decir, ver de qué forma asumen un cuerpo humano, una forma parecida a lo humano, o de qué manera como la llevamos a un plano en el que la logramos entender, ¿no? Por ejemplo, pienso en Los Ángeles y en estas nuevas eh, tendencias a hablar de Los Ángeles, ¿cómo es que le dicen? Bíblicamente correctos, ¿no? Que son como Ujú. estas entidades geométricas con muchos ojos, muchas alas y muchas dimensiones en su mismo ser, y sin embargo de alguna manera llevar eso a un plano entendible para el ser humano, ¿no? Y de ahí cómo se fue llevando hacia este lugar de simplemente ser un humano alado, ¿no? Eso es muy extraño, ¿no? Por ejemplo, la figura del querubín me parece una figura súper extraña, que es Pura como cabeza y alas. cabecitas de bebés con alitas, todo eso es muy interesante ver esa forma en la que el ser humano, bueno, la angeología y todo ese, digamos, toda esa historia de la configuración iconográfica del catolicismo, del cristianismo, es muy interesante, pero no es de lo que queremos hablar en Ah, este exactamente. momento, ¿no? Estamos hablando de la espiritualidad en otros términos. Por ejemplo, una de las cosas que me llevó a pensar en este tema fue, no sé si conocen al artista Remedios Varo. Es una artista como enmarcada dentro de una especie de surrealismo, ¿no? O un realismo mágico, le llamarían también.
pero ella trabajó en su obra mucho la idea de la espiritualidad, ya ahora entendida como en estos términos de cuáles son esas figuras o esos elementos mágicos que, que se están haciendo de un modo casi matemático a nuestro alrededor y que es lo que nos canaliza por ciertos caminos, ¿no? Toda una cosa como muy de... Iniciático, ¿no? Ajá, como eso, es la matemática la que ordena el mundo y la matemática es la espiritualidad, en ese sentido también la geometría. Entonces, pues eso es como un modo de entender ese funcionamiento, pero lo interesante es qué es lo que produce, ¿no? Porque en el caso de Remedios Varo, lo que produce son unos seres extraños, casi criaturas mitológicas, casi laberinto del fauno, esco, ¿sabes? Como una cosa ahí fantasmagórica y rara que es lo que terminas corporizando esas ideas. Entonces, a mí eso me parece interesante y me parece que también lo podríamos vincular con algunas de las prácticas espirituales de los pueblos indígenas y ver en qué desembocan estas energías, ¿no? A nivel formal también. Porque para mí, por ejemplo, en algunos de los pueblos indígenas, eh, la, la energía, digamos, la espiritualidad está en la naturaleza, pero la naturaleza tiene forma de naturaleza, ¿no? Así de repente haya otras formas de interpretación Una surrealistas modificación, ahí ¿no? también. Ah, pero sigue siendo la naturaleza, sigue siendo la serpiente emplumada, que además es una figura, Sí. ¿no? Real. O con los butos a que es el váquiro, es el mono, ¿no? Ajá, exactamente. Y que igual así tenga este dinamismo allí mágico de, por ejemplo, de ser al mismo tiempo humano y tapir, humano y mono, es el mono, ¿no? No es una criatura irreconocible, es un mono que lo Claro, podemos qué reconocer. interesante. Cuando me dices eso pienso y digo, ¿qué tal si la espiritualidad es una posibilidad de ser otro, ¿no? Como te comentaba cuando preparábamos esto, ¿no? Como esa necesidad que hay constantemente de retejer la identidad, ¿no? Es decir, porque yo veo como en las prácticas espirituales, o al menos lo que a mí me han proveído las prácticas espirituales en general, ¿no? Sin, no solamente mi paso por la religión o mi paso por algún tipo de meditación o por la lectura de, por ejemplo, a mí me gusta mucho la lectura del Tao Te Ching, esas cosas como orientales, ¿no? El caso del budismo zen, ciertos aspectos que me parecen como muy rescatables, ¿no? Por ejemplo, yo rescato del judaísmo la idea de que Dios es el lenguaje, ¿no? Sí, el Aleph, la cosa. O sea, el mundo como que el mundo está construido a partir del lenguaje, ¿no? Y que es algo que de alguna manera se ha confirmado, ¿no? Porque la genética es un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, sí, el código genético es toda una serie de lenguajes, eh, digamos, como del interior de la vida, ¿no? El contenido informático de la vida que le da estructura al mundo, ¿no? He rescatado como del cristianismo la idea del amor, ¿no? Por ejemplo, ese asunto del amor al prójimo que me parece una cosa como radical, ¿no? Eh, bueno, no importa lo que sea, yo siento que ese poder que tiene el cristianismo de imponer primero, como esa empatía, ¿no? Esa posibilidad de amar al otro, me parece como una cosa, como una verdad, ¿no? Así como la verdad del lenguaje, la verdad del amor también, ¿no? Me gusta también por ejemplo, en el caso de las prácticas del budismo, por ejemplo, esa idea de que el sufrimiento lo causa el apego, ¿no? O sea, es una verdad, ¿no? Son como, siento como que al final, sin yo querer formar parte como de esas prácticas religiosas o de centralizar, como decía, la idea de espiritualidad en cosas religiosas, siento que sí estos lugares descubren cosas, ¿no? Así como tú comentabas eso, pues ese asunto eh, de ver la identidad más allá de lo humano, del cuerpo físico, material, de las cosas como de la realidad y sus limitaciones, no diría.
Pues sí, pero pensemos también en cuál es el camino que toma esa espiritualidad en, digamos, en nuestra sociedad globalizada, en donde, por ejemplo, estábamos comentando antes de empezar este podcast cómo las películas ya no te producen esa catarsis, Ajá, no muy bien. necesariamente. Pero yo quiero como pensar de qué forma uno busca, bueno, primero pues, quizás podemos hablar un poco de a qué nos refería, porque estamos hablando de las películas en relación a este tema, ¿no? Pues tú mencionabas lo de la catarsis. No sé si puedes explicar Ah, eso. claro, bueno, como las funciones de los rituales, ¿no? Ajá. Porque de algún modo los rituales son precisamente eso, ¿no? Como una práctica espiritual, porque los rituales incluyen, bueno, un momento que suspende el tiempo, ¿verdad? Un momento que suspende tu cotidianidad, ¿no? Ujú. Y que a través de ciertos códigos, pues tú quieres lograr una conmoción, ¿no? Como un estado mental o un estado, eso le llamamos, un estado espiritual, ¿no? Y es muy curioso eso de que todo el tiempo estamos diciendo, por ejemplo, cuando hablamos de las dimensiones de la personalidad o de las dimensiones humanas, decimos, el punto de vista físico, el punto de vista mental o el punto de vista espiritual, siempre lo incluimos, ¿no? Pero específicamente lo que estábamos hablando era del teatro griego, que bueno, cuando la gente iba al teatro en Grecia no iba como ahora que uno va al cine o al teatro a entretenerse, ¿no? La gente iba al teatro porque el teatro le proveía un espacio para hacer catarsis, ¿no? O mejor dicho, un espacio que tenía un momento llamado así, ¿no? Que es lo que te provoca, esa conmoción que te provoca vivir una experiencia, y el grado de empatía es tal con la historia que tú sufres, ¿no? Y pasas por todas las vicisitudes del personaje. Si es la tragedia, pues obviamente que es como la mayor concentración de catarsis, ¿no? Ujú. Hay un momento como de empatía tan poderoso que te transforma, ¿no? Como ese verso de Rilke del torso de Apolo, ¿no? Como bueno, tienes que cambiar tu vida, ¿no? Tienes que hacer algo distinto. No puedes seguir igual, ¿no? Claro. Si por ejemplo Edipo, ¿no? No puedes seguir con el ego ahí de querer matar a todo el mundo, ¿no? Es decir, no pueden andar con esa energía todo el tiempo tan activa, ¿no? Tienes que saber que hay un orden de ciertas cosas, ¿no? Entonces lo que hablábamos era que ya, por ejemplo, las películas no te proveen necesariamente de eso, no todas, ¿no? Exacto, y Pero cuando hablábamos de eso decíamos justamente que tampoco es como, o sea, podemos pensar en las dos cosas, ¿no? En lo que hace la tragedia y lo que hace, por ejemplo, la comedia, en un contexto como el griego y también en un contexto como el de ahora, en donde también vamos a tener películas que nos van a conmover y nos van a cambiar la vida. Eh, Así sea como en un momento de esta película, como tú dices, que yo voy a caer en conciencia de que algo estoy haciendo, ¿no? Y algo tiene que cambiar en mí para yo tomar una dirección. O sea, esta película te ha servido como eso, como un momento guía, un momento transformador. Pero no necesariamente la comedia vaya a tener este mismo, mecanismo, ¿no? claro, a tener esta misma Efecto. efecto en la persona, ¿no? Como también ahorita que pues habrá tragedias, ¿no? Como por ejemplo, no sé si recuerdas cuando vimos las Banshees de Inisherin, ¿te acuerdas de esa película? Por supuesto. Que hay ciertas películas que tú ves y tú dices, y yo no sé de qué modo exactamente como expresar qué es lo que hacen en ti, pero definitivamente hacen algo en ti, te redireccionan de algún modo, ¿no? Claro. Y esto es como una mezcla de factores, ¿no? Yo creo que el tema que, que trabajan, ¿no? La idea de la amistad, por ejemplo, cuando se rompe una amistad, llevarte a ese lugar de conciencia de, bueno, de que el ser humano no sabe vivir sin amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que me estoy desviando mucho del tema, pero la cuestión era como pensar en esa idea de que
hay momentos específicos para la catarsis, así como pues también yo creo que la espiritualidad, aunque puede estar como en nosotros constantemente, hay momentos específicos en donde uno está entrando en ese estado eh, de relacionamiento y de transformación del yo a partir de esta... Por eso es que yo sí creo que tiene que haber momentos de oración, tiene que haber momentos de meditación, tiene que haber momentos de silencio, tiene que haber momentos en donde tú logras como ir un poco más allá del yo cotidiano, ¿no? Del yo cotidiano, de ese yo que está ahí en el mundo, pero no podemos estar con todos nuestros sentidos completamente abiertos todo el tiempo a recibir la información Claro. divina, llamémosle así, ¿no? Sí, claro, bueno, y de algún modo, a mí me parece, cada vez que pienso, por ejemplo, en la idea de Dios, ¿no? Que es una idea que es tan compleja, ¿no? A mí me parece que Dios es la comunidad humana, ¿no? Es decir, la comunidad humana cuando construye unas dimensiones éticas de convivencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese Dios común es precisamente como una especie de valores. Entonces yo diría, bueno, culturalmente la espiritualidad está relacionada precisamente con toda una serie de asuntos morales, como de cómo vivir, ¿no? Sí, porque todo el tiempo se trata de eso, cómo una práctica te ayuda a vivir mejor, ¿sí? Y entonces ahí donde te das cuenta, bueno, todo ese montón de dimensiones que tiene la espiritualidad, ¿no? Como dimensiones bien éticas y morales, pero también tienen dimensiones como políticas también, ¿no? Es decir, porque muchos preceptos espirituales te llevan como una forma de vivir, ¿no? Tiene como una especie de filosofía política inmersa, ¿no? El otro día hablábamos del estoicismo, por ejemplo, que está muy de moda, ¿no? Es muy curioso además que esté muy de moda, ¿no? En un momento como este de crisis, de un mundo como complejo, de incertidumbre, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo que esté vigente, ¿no? Porque precisamente es una práctica que va de vivir la vida en su plena dificultad, ¿no? Entonces diría como retomar esa idea de cómo la espiritualidad es la posibilidad siempre de vivir de otra manera, ¿no? Como tú también lo decías, como un momento de frenar, ¿no? Un momento de frenar y decir, ya, un momento, voy demasiado rápido, ¿no? ¿Sí? O voy demasiado lento, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en estas prácticas estoicas contemporáneas, cosas como lo que yo te hablaba el otro día de que el movimiento slow ahora está en otros espacios, ¿no? No solamente se trata de comer lento, sino de otras cosas, ¿no? Trabajar lento, pensar lento, etcétera, ¿no? Yo decía, mira cómo siempre como el ethos del contemporáneo, como la situación, la crisis contemporánea que esté viviendo la sociedad en la que tú estás viviendo, como que empuja un tipo de práctica, ¿no? Claro. Pero te quería comentar era sobre cómo también hay aspectos como filosóficos también en torno a la espiritualidad, ¿no? ¿Qué pensabas sobre eso? ¿Le puedo responder más tarde, profesor? Pues no sé, yo estaba, mientras estabas pensando en eso, me llevaste a pensar en el Decamerón que vimos recientemente. Qué loca esa versión, ¿no? Buenísimo. Si no la han visto, pues creemos que es una serie divertida, ¿no? Está en Netflix, se llama El Decamerón y la razón por la que estaba pensando en esto era porque estaba pensando cuál era la espiritualidad de un momento como ese en donde estaba la peste en Europa, todo el mundo estaba muriendo, la gente está desesperada o Dios nos ha abandonado, ¿no? desesperanzada y pero es un momento también de riqueza, ¿no? Es un momento también de despilfarro, ¿no? Entonces te pones a ver como cuando una fuerza viene y se arrastra y empiezas a ver cómo se elimina un montón de gente, precisamente porque la fuerza colectiva es la de pues ir muy rápido o ir muy
en función de, pues, de los placeres, por Claro. ejemplo, que es algo que vimos en esta serie, ¿no? Como el placer, la riqueza, la comida. El mundo se va a acabar a coger a comer y a echar vaina, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pensaba también cómo, porque lo hablábamos antes de comenzar a grabar, y es esta idea de cuando la espiritualidad es una cosa colectiva, compartida, y cuando es una cosa individual también, ¿no? Porque yo creo que tiene que estar como entre esos dos espacios. Es decir, eh, el parar para tener un momento de reflexión, la catarsis, ese momento de transformación del yo, luego va y se extiende en lo colectivo también, porque se extiende, por ejemplo, a través de la tragedia, ¿no? Entonces, no es solamente el yo cambiando, no es como cada quien aplica su práctica para su propia vida, nada más, sino que eso va a tener un impacto también en los otros, en ¿no? lo social, Sí, claro. pero es que siempre toda, como lo decíamos, ¿no? Como parece que toda práctica espiritual tiene como un correlato estético, ¿no? Entonces produces cosas, ¿no? Pero cuando hablabas de eso y los del Decamerón, yo pensaba era, hubo un momento espiritual con la pandemia, digo, sí hubo, ¿no? Como reflexiones, ¿no? Claro, pues Pero habría yo, que pero pensar no, en eso, ¿no? pero no lo, o sea, no lo, yo no sé si es que la misma gente que nos estará viendo seguramente se ha dado cuenta, ¿no? Que como ya pasó, que de hecho no ha pasado del todo, todavía está pero como ya pasó el momento crítico, siento como que no queremos pensar mucho en eso. todavía alrededor de nosotros hay gente diciendo, tengo COVID, no voy a Ajá, poder ir. no voy a poder ir. Sí. Pero antes de que continúes, yo creo que te tengo que interrumpir ahí para decirte, yo creo que sí, completamente, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra relación o nuestro modo de vivir, sobre todo en los espacios más urbanos, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me parece que la pandemia nos hizo conscientes de eh, primero de esa rapidez, ¿no? Por ahí escuché el otro día una persona diciendo, durante la pandemia todo el mundo se detuvo, excepto las personas que eran consideradas como esenciales para el funcionamiento del... Y esas personas eran básicamente los obreros, la gente, pues, que trabaja, por ejemplo, la gente que trabaja en la medicina, obviamente, pero ¿no? también las personas las personas que, por ejemplo, que limpian los espacios, las personas que recogen la basura, la gente que reparte cosas. Entonces, la gente peor pagada, básicamente, era la gente más esencial en esos momentos. Entonces, solo lo quería decir como parte de esa toma de conciencia, ¿no? Una toma de conciencia que realmente no terminó de cuajar, ¿no? Porque, por ejemplo, otra cosa que pensaba en relación a la pandemia es cómo nos dimos cuenta de que los animales regresaron a ciertos espacios en donde no habían estado por mucho tiempo precisamente por la presencia humana en esos espacios, ¿no? Entonces, cómo también hemos creado espacios de separación también con la naturaleza, obviamente porque se trata de espacios urbanos, pero también no hemos ni siquiera pensado en que esos espacios no eran urbanos, que esos espacios estaban allí, eran espacios silvestres, por ejemplo, pensando en una ciudad grande que está al lado de un lago o que está frente al mar, y cómo eso, cuál es la relación entre esas dos cosas y cuál es la marca que se ha creado entre esas dos cosas, ¿no? Y luego comienzas a ver con la pandemia de que es nuestra presencia la que evita que los animales circulen por estas áreas o vengan a este lago o qué sé yo. Me recordaste cuando estabas hablando de eso del lago, hubo un tiempo en que un tío estaba muy interesado en el Feng Shui, ¿no? Y recuerdo que vino una señora francesa a la casa como a hacer una administración del espacio, ¿no? Para la cosa del Feng Shui. Y entonces, bueno, ella llevó libros, guías, cosas, y vi como una especie de plano en donde como los chinos en la antigüedad planificaban sus ciudades, ¿no? No sé si todavía lo hacen, pero el asunto era que, bueno, que tomaban en cuenta los elementos y como
la naturaleza, ¿sí? La disposición, de algún modo, de esas entidades, ¿no? Porque al final los elementos son como entidades, ¿no? Entidades que afectan precisamente tu existencia, tu espíritu, tu condición existencial, ¿no? Entonces, precisamente esa administración de esas cosas en el espacio como que, bueno, crea algo, ¿no? Las condiciones, etcétera, de cambio, de transformación, de movimiento, etcétera. Pero lo que a mí me llama la atención de eso es que pensaba era en la relación que hay entre la manera en cómo interactuamos con el espacio y la ritualización, ¿no? ¿Sí? O sea, porque por ejemplo pensaba en esas cosas, en esas prácticas que se transmiten oralmente en los pueblos de, por ejemplo, no ir de noche al río, ¿no? No ir de noche a la montaña porque te va a salir tal cosa, ¿no? Pero siempre está relacionado como esa espiritualidad compartida de una comunidad, ¿no? Porque al final tiene que ver es con cuidarte. Exacto. ¿Sí? Entonces cuando se desritualiza, es como si cuando desritualizaran las cosas dejaras de cuidarte, ¿no? Entonces veo en ese asunto, por ejemplo, de la construcción de una ciudad, de repente un espacio desritualizado, ¿no? Una cosa desritualizada tiene como unos efectos ahí en lo que estás comentando, ¿no? Completamente. Y en la salud mental, en la vitalidad de los seres humanos también, que a veces tienen que circular por los espacios del modo más menos conveniente, más agotador. O sea, lo típico, ¿no? De que tienes que trabajar al otro lado de la ciudad porque ahí es donde consigues trabajo, no tienes transporte para ir hasta allá. Todas esas cosas van haciendo que estés cansado, ¿no? Y que estés cada vez menos enfocado pues en reconocer el modo en el que estás relacionado, ¿no? Con tu entorno también. O sea, eso también va creando como una cierta alienación, ¿no? Claro, es interesante porque al final ahí digo y entiendo más bien cómo hay religiones, por ejemplo, o en esta clave que estamos hablando, cómo hay prácticas espirituales que ofrecen, por ejemplo, la liberación, siempre está presente, ¿no? La idea de liberarse, ¿no? Exacto. Entonces pienso en cómo... Que es muy tentador. Ajá, pienso en como en cuando esas promesas son como en el otro, en el más allá, ¿no? Por ejemplo, ese asunto que está como muy recurrente en ciertas prácticas, ¿no? Claro, el cielo o la reencarnación incluso, pero para hacerlo mejor, ¿no? Para vivir una mejor vida en la siguiente, o sea, dependiendo de que también te portes en esta. Entonces, esa idea del cielo, por ejemplo, como un espacio donde no vas a sufrir más, ¿no? No solamente sufrir en términos de, pues, de que la existencia siempre es sufrimiento porque tenemos un cuerpo que se enferma y eso, sino también sufrir en términos muy sociales, sociopolíticos y económicos, que pues no tener más deudas, no tener más trabajo, no tener que padecer las cosas que padeces en esta vida, ¿no? Entonces para eso hay que ganárselo, hay que ir hacia allá, ¿no? Pero hay que ganárselo, ¿no? Hay que ganárselo, exacto, no es simplemente que lo tienes, lo mereces, sino cómo te lo vas a ganar, bien sea pagando o portándote bien, pero que es portarse bien para cada una de estas religiones y estas prácticas que profesan, ¿no? Esa vida más allá de la vida. No sé por qué, pero se me vino a la mente esta cosa a propósito de la continuidad de las prácticas espirituales, ¿no? O las prácticas religiosas, que sea. Como por ejemplo en la ciencia ficción tampoco desaparece esa idea de la práctica religiosa, ¿no? Estaba pensando en esta serie, no recuerdo ahorita el nombre, pero el asunto está en que hay como una permanencia de la religión. Entonces de repente la raza humana ya salió del planeta y aún así sigue habiendo mormones, por ejemplo, ¿no? Siguen habiendo cristianos, ¿no? Y siguen habiendo como disputas. Y es como que si hubiese la posibilidad siempre de readaptar las mitologías en cualquier circunstancia, ¿no? Exacto. Como que si pudieran, como que si fuesen... es muy curioso cómo son plásticas para unas cosas y para otras cosas no, ¿verdad? De repente para el asunto de las prohibiciones, ¿no?
cómo funciona el asunto de las prohibiciones, pero también cómo funciona el asunto de siempre la espiritualidad como un horizonte, ¿no? Lo que te ofrece una posibilidad, como, bueno, si continúas esta vía, pues pueden que las cosas cambien, ¿no? Funciona a veces también, diría, como una especie de, algo que te motiva, ¿sí? Entonces ahí es donde entiendo por qué hay tantas personas que ven cosas ahí tan valiosas, ¿no? O sea, porque por ejemplo yo siento que mi práctica espiritual es como una mezcla de muchas cosas, ¿no? Como si fuese un pastiche, como si fuese como un collage, ¿no? De distintas prácticas. Claro. Que no me circunscribo a ninguna. Es como porque simplemente no me gustan las reglas, por ejemplo. No me gusta esa idea, por ejemplo, de una religión, sí, la espiritualidad organizada en religión, ¿no? Pero no dejo de apreciarlo, ¿sabes? Es como si, para mí las religiones son como te decía, como ficciones, como relatos, ¿no? Pero de que, por el hecho de que sean relatos o ficciones, no quiere decir que no sean reales, ¿no? Claro. O sea, porque al final yo en esa perspectiva sí tengo como una visión, tal vez sociológica, antropológica, ¿no? Como de que al final los sujetos son y creen, y su verdad está en la que ellos configuran culturalmente, socialmente, como comunidad, ¿no? Y la otra cosa que te quería contar era, por ejemplo, temas que me parecen como interesantes, ¿no? En torno al asunto de espiritualidad, religión. Es, por ejemplo, este ateísmo como, como hipersecular, ¿no? Que a mí me parece muy aburrido, además, ¿no? Me parece súper aburrido esa cosa como de negar la religión y ponerse a guerrear con la religión. Que obviamente que yo entiendo la postura de guerrear en el sentido de, bueno, de qué sé yo, el daño que le ha hecho a las sociedades, ¿no? Históricamente hemos visto como ciertos grupos religiosos que, bueno, que han hecho cosas terribles, ¿no? Es decir, que no hizo el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Durante la colonización, todo eso. No, nada, solo quemar mujeres. Ya. Claro, pero el asunto lo que quería decir sobre eso era como, yo siento como que hay unos aspectos como culturales muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, los derviches, ¿no? Esa gente que danza y alcanza como una accessis, como una cierta iluminación, como sometiendo al cuerpo a unas privaciones, es decir, todas esas Claro, cosas, te ¿no? iba a preguntar por eso, porque, por ejemplo, yo pensaba en esta gente que dice ser atea, pero ama la música, ¿no? Y encuentran como en la música Ajá. todo un, pues, lo que pasa es que también el tema está en cómo tú lo llamas, ¿no? Y de qué manera lo practicas también, porque para mí, por ejemplo, escuchar música también puede ser una práctica espiritual, ¿no? También puedes Totalmente. estar allí conectando con esa misma energía. La cuestión está en que si tú estás teniendo como esa apertura para... Yo creo que es como una forma de doblegar también el ego, ¿no? De aceptar que algo puede transformarte, que no solamente Me gusta tu eso. cerebro está allí operando como el que dicta, ¿no? Tu realidad, sino también de que algo externo a ti está allí, ¿sabes? ¿Cómo decirlo? Como tocando, ¿no? Tocando o interviniendo en ese proceso neuronal, ¿no? Porque también poner todo como poner toda tu, ¿cómo llamarle a eso? Como pues creer, ¿no? Que todo nace únicamente de ti y de tu capacidad de razonar, me parece también como muy egocéntrico, ¿no? O sea, yo sí creo que tu capacidad de razonar y tu capacidad de sentir, ¿no? Es sumamente importante. Es la que va a determinar cómo tú ves el mundo y también de qué manera lo interpretas y de qué manera estás en el mundo, o sea, tu vida, ¿no? Cómo vives tu vida, pero en relación a lo demás, ¿no? Porque no eres tú solo, ¿no? Sino que todo lo demás también está allí estimulando ese proceso mental, ese proceso de construcción de tu subjetividad, de quién tú eres, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tú haces como
el pequeño, ¿sabes? La reverencia, ¿no? Y dices, ok, ya, yo sé que no soy solo yo sé que el mundo afuera de mí está entrando en mí de algún modo, ¿no? Está estimulando mi cerebro, está estimulando mis sentidos y estoy comenzando a sentir y a percibir el mundo gracias a que estoy en el mundo, conectado con el mundo, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues ya viene pensar en, lo que pasa es que yo soy un sujeto que se constituyó de este modo porque que si yo nací en julio y en julio la luna estaba aquí Ajá. y el astro que él estaba allá, o, no, es que yo soy un sujeto así porque Dios me hizo así y porque la Virgen le dijo a Dios que yo tenía que, ¿entiendes? O sea, ya luego viene todo ese otro proceso de, de construir como la iconografía o el sentido, digamos, formal de esta percepción, pero al principio todo es percepción, todo es... Por eso es que yo creo que la experiencia estética es muy importante en todo esto, ¿no? Porque es la que determina que tú, todo eso que está ocurriendo allá afuera viene y se transforma a través de ti Inteo, ¿no? en... Con Dios dentro, ¿no? uh-huh, Pensaba en eso, en esa idea de lo ateo, ¿no? Sin Dios, con Dios, ¿no? uh-huh. Pero cuando me estabas diciendo todo eso, estaba pensando, por ejemplo, en esas culturas orientales, qué sé yo, en la India, por ejemplo, que hay cientos de religiones, ¿no? Y con distintas formas y como con una iconografía hiper, o sea, numerosa, ¿no? Porque obviamente que uno siempre, como uno está como en este lado del mundo, súper limitado, ¿no? El cristianismo, bueno, de hecho una vez estaba hablando con una de tus tías y yo le digo a ella, bueno, somos cristianos porque los españoles llegaron, ¿no? Pero pudimos haber sido cualquier cosa. Del otro lado del mundo la gente tiene cientos de prácticas de cualquier cosa, ¿no? Pero pensaba en eso, ¿no? En esa idea, por ejemplo, del politeísmo, ¿no? A mí me parece súper super cool esa idea, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba que hablábamos de esto de las pruebas de ADN, ¿no? Estas pruebas de ADN que te revelan como tus orígenes, ¿no? Entonces yo pensaba, creo que ya lo comenté, no sé si lo comenté en otros de los programas, pero me gustaba mucho la idea de tener tantos orígenes y tener tantos dioses a los que acudir, ¿no? Exacto. Como esa riqueza, porque hay como una riqueza, y por eso te decía, una riqueza de lo que los seres humanos somos capaces de construir en comunidad, ¿no? Exacto. Y que no hay como te decía, que es lo que yo creo que es lo que ofrecen las religiones organizadas, ¿no? Que son como manuales, ¿sí? Pero ¿qué tal si uno se asocia con esas otras cosas como sin manual, ¿no? Que puedes tú misma construir tus propios sentidos espirituales también, ¿no? Con las necesidades, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, las necesidades políticas, las necesidades ecológicas, las necesidades de tu propio tiempo también, Claro. ¿no? O sea, porque, por ejemplo, cuando yo veo esa popularidad de la astrología que yo te decía, por ejemplo, ¿no? La astrología es sumamente popular, ¿no? O sea, desde que yo soy niño, lo que he visto más que todo es como un resurgir, pero como una especie de popularidad creciente y sobre todo con este asunto de las redes, etcétera, más todavía, como una expansión de esas prácticas. Yo decía, pero ¿por qué permanecen estas cosas, no? Se le veía esta relación con la psicología, por ejemplo, ¿no? Yo decía, es muy curiosa esta práctica porque se parece más a mi necesidad de conocerme, de identidad, que a mi necesidad como de qué sé yo, buscar otros estados, ¿no? Como suele ser las prácticas espirituales, ¿no? Claro. Lo que pasa es que también buscar otros estados, pero según cuál paradigma también tú estás avanzando hacia allá, porque si tú vas en la búsqueda de un Dios, si tú quieres hablar con Dios y en tu mente Dios es un hombre y tú has tenido una horrible relación con los hombres toda tu vida, cuando llegues a Dios, ¿qué va a pasar? Claro. ¿No? ¿Cómo te vas a relacionar con Dios como hombre? Por ejemplo, yo siempre me imaginaba este tipo de cosas y yo decía, yo ni siquiera sé si yo quiero a Dios Claro. porque es hombre, ¿entiendes?
No porque odie a los hombres, sino porque si odio la figura de autoridad masculina, ¿no? Claro. Entonces esta figura de autoridad masculina, yo pensaba, pues entonces, ¿qué va a hacer? ¿Me va a regañar? Claro, pero por eso te decía que está esa cosa muy cool de que la gente hace con... A mí me interesa es cómo ciertas comunidades hacen con las prácticas religiosas o espirituales lo que ellos les da la gana con eso. O sea, por ejemplo, estas prácticas de las comunidades afroamericanas o las comunidades afro en el mundo entero que representan a Jesucristo negro, por ejemplo. ¿No? Claro. Sí, o esas cosas más posmodernas de estas comunidades queer, LGBT, que bueno, que también hay representaciones de Jesús queer, ¿no? Claro. Y hay como unas lecturas y encuentran como el homoerotismo en la iconografía del catolicismo, que además es súper erótica, ¿no? Es decir, el cuerpo de Jesús descubierto, una cosa muy loca, y No, su y madre recogiéndolo, o sea, toda esa cosa es como muy... Bueno, los artistas siempre metiendo la mano ahí y haciendo lo que les da la gana. Claro, pero si no es la primera iconografía de Jesucristo, también una traducción eurocentrada de lo que Claro. es el cristianismo también. O sea, un Dios de ojos azules, rubio, ¿no? Entonces, ya por ahí ya eso nos da el permiso para transformar Para esa transformar. imagen como nosotros Claro, queramos. o ¿no? esa cosa que llegaron a llamar en algún punto sincretismo, no sé ahora qué concepto estarán utilizando para eso, ¿no? Pero por ejemplo lo que hicieron las comunidades afro, las comunidades locales también como para contrabandear sus propios santos, ¿no? Es decir, cómo todas esas deidades afro se terminaron cruzando, ¿no? Con Santa Bárbara, el Santo Niño de Atoche, etcétera, ¿no? Como siempre hay... no me vas a dejar hacerlo, bueno, lo contrabandeo, ¿no? Claro. Un contrabando que ya existió cuando se instala el catolicismo, ¿no? Y qué sé yo, vamos a misa los domingos porque es el día del sol, ¿no? Pero siempre hay como una necesidad de contrabandearlo, ¿no? Claro. A Júpiter, No, y bueno, y que en el caso de, por ejemplo, de la enseñanza del cristianismo en América, por lo menos en Hispanoamérica, también consistió en darle la vuelta a esos símbolos para el beneficio de la iglesia, ¿no? Claro. Como por ejemplo, ok, ya vemos que veneran al sol, bien, pero vamos simplemente a transformar esa idea del sol en nuestra idea del Dios, ¿no? El Dios que nosotros conocemos y al cual también le podemos dar la forma de, o más bien relacionarlo con el sol, más no te quedes ahí, ¿sabes? Avanza hacia la forma que nosotros le hemos dado Claro. al Dios, porque bastantes concilios y bastantes reuniones hemos tenido para llegar a esta iconografía como para que tú vengas y simplemente me hagas un circulito Sí, con rayitas claro, de rayo. por eso te decía, por eso les decía, yo siento que cuando la religión organizada interviene como que la cosa se vuelve aburrida, ¿no? Lo que pasa es que también hay mucho dinero, mucho trabajo detrás, Mucho ¿entiendes? poder, eso, sí. eso tiene que materializarse más. Pero esa es otra cosa que me parece como aburrida, ¿no? Aburrida a veces saber que los seres humanos hemos restringido todo el poder, ¿no? Y el control del poder, entonces al final siempre toda práctica o todo tema del que estamos hablando inevitablemente se vuelve político, ¿no? Sí, claro. Bú. Pero ¿sabes qué? Hablando de las espiritualidades, ¿Qué tal la espiritualidad que la gente dice que el capitalismo es su religión y que... qué bueno que estás hablando de eso. Porque eso es lo que dice Franz Hinkelhammer, ¿no? Que el capitalismo es una religión. Es una religión que gira en torno al dinero, ¿no? Tiene todo el sentido, ¿no? Bueno, sí, como una veneración de eso, como de nuevo, para relacionarlo con las ideas que venimos ya desarrollando, y es que esa búsqueda de una guía, ¿no? En un mundo en donde todo es movilizado por el dinero, Claro. ¿qué te puede movilizar mejor y de una manera más directa que el tenerlo, ¿no? El buscarlo, Y el tiene sus profetas, trabajar ¿no? para, claro. Qué sé yo, Elon Musk, etcétera. Y tú te das cuenta que cada tiempo, en este caso estos profetas del capitalismo, que ya no sé si es capitalismo, yo creo que es una cosa más compleja, pero vamos a llamarle capitalismo al no tener un mejor concepto, ¿no? O sea, suerte de tecno-religión que vivimos.
porque la tecnoreligión tiene también como unas promesas, ¿no? Claro. Unos paraísos, o sea, te parece unos paraísos artificiales, el metaverso, Ujú. salir del planeta, ¿no? Ujú. Expandirnos, seguir, como que si ya no hay vida aquí, pues vámonos para Marte, ¿no? O sea, Claro. que más allá de eso, que a mí me parece muy cool la idea de que sigamos aprendiendo, ¿no? Ujú. Es decir, suspendiendo por un momento que al final todos esos son como aventuras extractivas, aventuras, lo de siempre, ¿no? No deja de ser Colón, un revival de Colón, ¿no? Pero, como te digo, sí, a mí me parece muy interesante que siempre queramos aprender más, ¿no? De las cosas que nos rodean. Pero que lo que me parece curioso de esto es que es una promesa súper religiosa, Claro. ¿no? O sea, porque si ni siquiera hemos podido resolver los problemas que tenemos aquí, pues ya queremos colonizar Marte, ¿no? Claro. Ah, pero ¿por qué? Quizás A mí me en parece ese medio sentido ilógico, la ¿no? promesa la promesa religiosa está relacionada con la promesa del futuro, ¿no? O sea, como la supervivencia. Porque de alguna manera de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, el paraíso de algún modo es la supervivencia también. O sea, el paraíso es, bueno, también Recursos ilimitados, no sé qué. claro, claro, claro. Aunque también, bueno, el infierno puede ser visto como otro modo de sobrevivir, así sea sufriendo, ¿no? Pero obviamente eso no es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es sobrevivir y vivir bien. O sea, vivir en plenitud de recursos, en plenitud de salud y toda la cosa, ¿no? Entonces quizás esa es la promesa, ¿no? Como extender la vida humana, ¿no? Más allá de la tierra, pero también más allá en el tiempo, sobrepasando también el límite que le hemos dado a nuestros recursos aquí, buscarlos en otras partes. Como un ¿no? bienestar, ¿no? Distintos modos de bienestar. Claro, 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 pero de nuevo, entonces, ¿en qué consiste la espiritualidad si el bienestar para ti consiste en terminar de agotar los recursos en un lugar y comenzar a consumir los recursos del otro lugar, ¿no? O sea, cosas que también, esto hay que verlo, como tomarlo con pinzas, ¿no? Porque yo entiendo que los seres humanos necesitamos consumir, o sea, somos vida, la vida consume energía, nosotros consumimos recursos también. Ahora, esta idea de que los recursos son infinitos es ahí donde está el mito, ¿no? El problema. Eh, pero la cuestión está en que bueno, que si nuestra idea está fijada en los recursos o en qué debería estar fijada nuestra idea de la espiritualidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debería tener el centro de nuestra atención? La extensión de nuestra vida, el estar en paz con la autoridad, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que produce que uno vaya y diga, necesito bajar la velocidad, ¿no? Ir más lento, conectar con el mundo, observar lo que ocurre a mi alrededor, transformar el yo, pero ¿hacia dónde? ¿Y por qué razón? ¿Cuál es la motivación de esa transformación? ¿No? O sea, necesito transformar mi vida porque me acabo de dar cuenta de que solo pienso en mí y necesito pensar más en el colectivo. Ajá, eso en apariencia suena muy bien, pero entonces ahora yo al colectivo los voy a obligar a pensar como yo, ¿no? Claro. Entonces siempre como que conlleva como una letra pequeña en el contrato ahí que no termina como Como el fanatismo, la cosa. Claro. Dogmatismo, que hablamos el otro día del dogmatismo. Entonces, ¿en qué consiste la espiritualidad que no está mediada? Recuerda, yo no sé si ustedes vieron en Netflix también una serie que se llama The Good Place, el buen lugar, por decirlo así, que es Muy todo buena esto serie. sobre la vida, digamos, como el paraíso o el infierno, una vez que mueres, a dónde vas. Y pues no les voy a contar aquí todo lo que ocurre, o sea, digamos, véanla, es bien divertida, bien interesante, pero hay una cosa que me pareció muy interesante en la serie, y es esta idea que ellos plantean de que básicamente desde la revolución industrial, yo diría que incluso yo lo pondría un poquito más atrás, ¿no? Con el feudalismo, ¿no? Y quizás ya desde que comienza como esta
esta explotación de la tierra para enriquecer a un grupo pequeño de humanos, ¿no? Empiezas a esclavizarlos, a robarles sus espacios, a no permitirles comer, a no permitirles consumir los recursos al igual que tú y todo esto. De ahí en adelante, básicamente, nadie ha entrado al cielo. Esa es la premisa de la serie. Como que el sistema está organizado para que estés pecando todo el tiempo. Siempre vas a estar pecando porque hagas lo que hagas, siempre, digamos, por ejemplo, compré una flor y se la regalé a mi amigo, pero la flor está, en ella está toda esa energía de explotación, de esclavización de la gente, ¿no? Entonces, al comprar esta flor yo también estoy participando de eso, entonces es muy interesante, muy angustiante en ese sentido, pero interesante porque plantea pues precisamente que nadie está exento, ¿no? Y nadie está acumulando buenos puntos, porque lo manejan en esos términos, sino que básicamente desde ese momento en adelante todos vamos al infierno, por seguro, ¿no? Entonces, bueno, el sistema está roto, ¿no? El sistema está roto. Claro. Pero la cosa y la razón por la que mencionaba esta serie es por lo que te digo, de que la espiritualidad, cuando tiene esta vinculación con la religión y cuáles son los propósitos por los que tienes una práctica espiritual o por los que deseas algo, ¿no? Y hasta qué punto siempre toca como, básicamente la vida humana consiste en estar todo el tiempo viendo esa balanza y viendo de qué manera estás pasando a ese lugar que está motivado por una, digamos, una necesidad egoísta. Es complejo, ¿no? Pero yo creo que la espiritualidad también lo que busca es justamente caer en esa conciencia, ¿no? Tener esa conciencia de que estoy viviendo mi vida de acuerdo a unos intereses que no son los que deseo. Entonces siempre como trazar el nuevo camino. Así ese camino se vuelva a torcer, ¿no? Claro, a mí me gusta la idea de la torcedura, no la quiero usar de manera negativa. Claro. Es inevitable, a veces el lenguaje está limitado, ¿no? Sí. Yo diría que sí, que a propósito de las limitaciones del lenguaje, que está tan limitado la idea de espiritualidad, ¿no? Que siempre, bueno, vamos a referirnos a palabras o cosas que hacen referencia a la religión organizada, que da cuenta un poco también de cómo han expropiado también la idea de una práctica espiritual, ¿no? Y que lo que es muy común es que las personas que tienen prácticas religiosas pues expulsan a la gente que tiene prácticas espirituales personales, ¿no? Es decir, la única manera, por ejemplo, de que realmente estés por un buen camino, pues es que estés inscrito dentro de esos términos, ¿no? Pero pensaba un poco en cómo, por ejemplo, pensaba en mis propias prácticas, ¿no? ¿Cuáles son mis prácticas espirituales? Pensaba yo, ¿no? Es decir, ¿qué cosas yo me escribo? O sea, por eso te decía, yo siento como que es como una mezcla de muchas cosas, ¿no? En primer lugar, a mí me gusta la idea de una práctica espiritual como vivir una vida virtuosa, tal vez, ¿no? O sea, virtudes. Si de repente tratar en lo posible de ser una buena persona, por ejemplo, ¿no? Sí, en lo posible. Claro, lo posible. Claro, porque es que es muy difícil a veces ser buena persona, ser una buena persona. Claro. A propósito de lo que plantea Good Place, que estás comentando, ¿no? Claro. La vida es a veces tan complicada que no puedes ser amable todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero sí en lo posible tratar de tener una vida virtuosa, ¿no? Pero ¿qué es una vida virtuosa? Yo diría, bueno, eso, como tratar de ser una persona amable, tratar de ser una persona empática, ¿no? Por ejemplo, tener momentos contemplativos, ¿no? A mí me interesa mucho eso, la contemplación, el arte como una vía de entendimiento personal, ¿no? Una vía para hacer catarsis también, ¿no? Claro. Estar como en relación, ¿no? Con las cosas, con el mundo, contigo, por ejemplo, ¿no? Para mí eso es muy importante. Es decir, que haya siempre como un sentido, ¿no? Un sentido de la comunicación, por ejemplo, ¿sí? Un sentido también de esos valores compartidos también, ¿no? ¿Sí?
por ejemplo, una práctica de meditación de algún tipo. Yo digo, de repente no meditar y quedarme con los ojos cerrados y hacer om, no, porque no se me da eso. Pero sí se me da, por ejemplo, escribiendo mis diarios, ¿no? Meditando sobre el día a día y qué cosas he hecho para sentirme mejor, ¿no? Sí, qué cosas no me hacen sentir tan bien. Sí, como estar como más atento. Tal vez sería eh, como tener una práctica de atención, ¿no? La En todo mirada caso. atenta, ¿te acuerdas La de mirada Girón? atenta. Básicamente ser capaz de... La mirada atenta requiere respeto, ¿no? Respeto por el otro, por lo otro, por lo que observas. De que no intentes de inmediato dominar o conquistar eso que está fuera de ti, sino que seas capaz de tomar una distancia de observación, de escucha también, de tomar con todos los sentidos eso que está afuera. Me gusta mucho Sí. esa lista que planteas. Yo creo que puede ser un buen modo de cerrar esta conversación, porque también no queremos irnos como en una nota negativa, ¿no? Porque para empezar, por ejemplo, cuando hablábamos de toda esta, justamente a propósito de lo de Good Place, es que ha sido este sistema el que ha llevado al ser humano a no entrar en el cielo, nunca. Siempre a hacer cosas malas por los demás, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también lo que indica es que los seres humanos, y lo he visto también como premisa en otras historias, y es que los seres humanos no son malos por naturaleza, ¿no? Que siempre tienden a colaborar, a ayudarse, pues aprenden a convivir. Y aprenden a convivir de una manera tan fácil como aprenden a pelear por los recursos también, ¿no? Entonces están como esas dos cosas ahí. La cuestión está en cuál es el sistema que domina y que los pone en una situación de enemigos o de amigos también, ¿no? O sea, porque al final de eso se trata, y también en relación a lo no humano también. Creer en el otro, ¿no? Cuando me dices todo eso, pienso, ¿cuáles son esas prácticas que me ayudan a creer en el otro, ¿no? Porque creer en el otro es creer en la comunidad. Claro, y a propósito de la conversación que tuvimos antes, en otro episodio del podcast, que fue sobre los animales, pues cómo creer en los animales si no los observamos atentamente, si no aprendemos a tomar esa distancia de, ¿sabes?, de entender, ¿no? Cómo también sienten, cómo se expresan, cómo viven sus vidas, cómo se cuidan a sí mismos y a los suyos, ¿no? Entonces también eso es interesante porque realmente yo creo que la vida tiende a vivir, ¿no? A buscar sobrevivir, pero no necesariamente siempre en detrimento de la otra vida, porque al final la colaboración es la que permite que haya un sistema, ¿no? Un sistema en donde todo se alimenta, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, por ahí vi a alguien que decía que nosotros no cosechamos, ¿cómo se dice? No es que nosotros sembramos y cultivamos árboles, sino que los árboles nos cultivan a nosotros porque realmente los necesitan para su supervivencia. Qué loco. ¿Entiendes? Porque nosotros eventualmente vamos a hacer materia orgánica que les va a permitir nutrirse, ¿no? Entonces que la relación es al revés, más bien. Pues sí, ese sería como mi opinión al respecto. Hablando de eso, tú sabes que, una de las primeras como vidas biológicas es la cianobacteria, ¿no? Que nace en los volcanes. Y de ahí vienen los árboles, ¿no? Pensaba en eso y pensaba en Teilhard de Chardin cuando dice que Dios es el espíritu del átomo que habita las profundidades de la tierra, ¿no? Yo recuerdo cuando yo leí eso de niño, yo dije, ok, entonces Dios no está en la iglesia. Está en la tierra. Ajá, entonces sí, yo creo que me encanta eso que dices
porque yo encuentro a Dios en el bosque, ¿no? Encuentro a Dios en el árbol, por ejemplo. O sea, cuando yo siento que, muchas veces me ha pasado cuando siento que lo humano me sobrepasa, ¿no? Como si fuese un vaso que está ya lleno ya y punto a estallar, ¿no? Siento que la naturaleza me descentra, ¿no? Y me saca como de esa experiencia humana tan, diría, tan saturada, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que por aquí vamos cerrando nuestro episodio de hoy. Sí, ¿verdad? Sí. Pues nada, una vez más les damos las gracias. Oye, no. Estamos intensos. No, sí, total. No hablamos de esto al comienzo, pero lamentamos no haber estado aquí la semana pasada. Si siempre ven nuestros episodios, que tenemos un par de personitas por allí que siempre están viéndonos. Nada, queríamos decirles que la semana pasada fue bastante agitada y no tuvimos el tiempo suficiente para preparar el capítulo, así que por eso estamos de vuelta esta semana. Como siempre, vamos a estar aquí los domingos. Y nada, pues de nuevo gracias por acompañarnos en otro episodio y suscríbanse y comenten Y compartan. y compartan. Yo quería comentar algo sobre eso, que bueno, si de repente no hay un episodio nuevo, pues ves el que no has visto, ¿no? Claro, ves el que no has visto todavía, seguramente hay uno por allí que no has visto. Los episodios salen en ambos canales, en el de Miguel y en el mío. Así que si no han pasado por mi canal, si lo están viendo en el de él, pues vayan. Ajá, muy y bien. ¿Cómo es tu canal? Mi canal es mi nombre, Yuruari. Así me buscan en YouTube, me buscan en todas partes y me van a conseguir porque es un nombre bien particular. Y bueno, y viceversa, ¿no? O sea, si están viendo desde mi canal, vayan al canal de Miguel, y si están viendo desde el de él, vayan a mi canal. Aunque en este momento no estamos publicando nada diferente a los episodios del podcast, pero a veces sí hacemos nuestros propios videos para nuestros canales, así que siempre está bueno que pasen por allí y vean lo que tenemos. Y eso es todo, ¿verdad? Eso. Ujú. Muy bien. Gracias, Yuru. Gracias a ti, nos vemos la semana que viene. Compártalo, denle me gusta y coméntalo. Yay.